bienvenidos aquí en 95.5 FM en Exa Torreón. Te doy la más cordial bienvenida. Este 7 de diciembre de 2024 alguien te escucha y hoy vamos a estar platicando sobre un aspecto que es muy importante en nuestra vida y es cómo traemos este sentido a través del deporte. ¿Qué nos trae el deporte a nuestra vida? ¿Qué le puede dar el deporte a un ser humano? Pero después del deporte, cómo puede esta persona vivir con un sentido en su vida y cómo esta persona que se dedica al deporte además puede vivir una vida tranquila, no extenuante, no llena de altibajos. Pero bueno, pues en esta ocasión yo me siento muy contenta de recibir aquí en la radio a Ismael Santos. Él es un explorador de la vida y bueno, me encanta cómo se presenta. Él ha jugado baloncesto en España, en Italia y en Grecia. Es coach y psicólogo, es especialista en mindfulness, yoga y compasión, entre muchas otras cosas. Como lo dice, es un explorador de la vida. Así es que ha recorrido un largo camino y hoy me da muchísima alegría y me siento muy emocionada y congratulada de que estés aquí, Ismael. Muchas gracias por visitar esta cabina de radio. Muchas gracias a ti por invitarme y por este espacio. Yo también estoy muy contento de poder estar aquí. Pues gracias por este encuentro aquí en la radio. Ismael, me gusta que te presentes como un explorador de la vida y cuando antes de entrar al aire yo te preguntaba cómo te presentarías y me das esta descripción. Yo pensaba que un explorador pues hace eso, ¿no? Va en la búsqueda continua de situaciones que traigan a su vida algo. Y así empiezo esta entrevista. ¿Qué exploras? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas traer a tu vida? Pues realmente creo que un explorador no busca, ¿sí? O sea, no busca con el objetivo de encontrar nada específico, sino que simplemente indaga, profundiza, experimenta, pero repito, no, o al menos así lo vivo yo, no con una intención concreta de decir quiero encontrar, no sé, la verdad o quiero encontrar el tesoro, quiero encontrar algo específico, porque creo que la vida te va regalando en cada momento muchísimas cosas, vivencias, experiencias, personas. Entonces, dependiendo de cómo te relaciones con cada momento, depende de ti el poder ir encontrando regalos y tesoros, pero no tiene que ser algo considerado como extraordinario, porque realmente una conversación con una persona, como a mí me ha sucedido en lugares, no sé, inhóspitos, en un pueblito en medio de las montañas, y no tiene por qué ser una persona reconocida, es realmente un regalo y te puede aportar cosas maravillosas en la vida. Sobre regalos que te ha dado la vida y sobre qué consideras que es una persona exitosa, vamos a estar platicando en esta charla. Pero antes de adentrarme a esta charla que vamos a tener contigo, Ismael, también me gustaría, y después de escucharte en esta, cuál es tu concepción acerca de la búsqueda y de lo que vas encontrando en tu vida, me gustaría que me dijeras, que nos platicaras a todos los radioescuchas, ¿qué has hecho en esta exploración? Yo te decía, yo sé que eres exjugador de baloncesto y que el baloncesto, pues, según lo que he escuchado por ahí en el mundo del internet acerca de tu persona, pues fue importante, pero me gustaría escucharlo de ti. ¿Qué has hecho? ¿Quién es Ismael Santos? A ver, si hablamos de lo que he hecho, pues lo primero que me podría venir a la mente sería deporte, seguramente. Empecé haciendo natación muy chiquito, a los 5 años. Luego empecé a jugar a baloncesto en mi colegio a los 6 años. Entonces el deporte desde muy, muy pequeño se convirtió en un gran compañero de vida.
Mi infancia no fue una infancia, digamos, a nivel familiar, emocional, sencilla. Entonces encontré en el deporte un gran refugio y ese compañero que me acompañó, que me sirvió de, como he dicho, de refugio, en el cual pude descansar, ¿no? Durante muchos momentos. O sea, era como un lugar seguro. Sí, sí, efectivamente, un lugar seguro. Entonces, eso respecto a lo que hice, porque digamos que hacer un deporte, el deporte es acción, entonces significa hacer cosas. Pero a mí lo que me ha conquistado el deporte no ha sido tanto el hacer, sino el ser. Lo que he ido descubriendo de mí mismo, y eso tiene que ver con la exploración a lo largo del tiempo. Y esa exploración, recogiendo, ¿no? Como has comenzado, tiene que ver con cómo cada día, como yo definiría la vida de un deportista, hablo por mí, pero creo que es extensible, ¿no? Quizás cambiando, evidentemente somos distintos, pero la vida de un deportista es estar continuamente tratando de desplazar los límites, un poquito más, ¿no? Hoy tienes este límite, pero mañana te levantas con la ilusión, con la motivación de que el límite pueda no estar aquí donde estaba hoy, sino un poquito más allá. Cuando hablo de límite, pues es un límite, pues no sé, un atleta correr más rápido, un saltador saltar más, jugadores de diversos deportes, pues mejorar técnicamente, hacer un gesto técnico más rápido, ganar más títulos, pero siempre hay un proceso personal, es decir, eso no es algo que suceda, yo digo quiero hacer esto y lo hago ya, sino que hay un punto A y un punto B, y entre ese punto A y punto B hay miedos, hay inseguridades, hay dudas, hay caídas. Entonces es una montaña rusa emocional, ¿no? El proceso de crecimiento, de aprendizaje, la búsqueda, la exploración, está ahí justo entre ese punto A y punto B, ¿no? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Para qué lo haces? Entonces para mí esa es la riqueza verdaderamente del deporte, más allá de luego llegar a ese punto B y obtener un resultado. Sin embargo, es muy importante y en esta respuesta que me acabas de dar acerca del deporte y esta acción, este movimiento y este despertarte con ganas de romper o de llegar a un nuevo punto, de saltar tus propios límites, me surge la pregunta de si las personas que hacen deporte ya traen esto intrínsecamente, ya traen estas ganas de superarse a sí mismos o encuentran las ganas de superarse a sí mismos una vez que empiezan a practicar un deporte. Creo que hay una combinación y habría un matiz. El deporte, por así decirlo, amateur, podría ser como perfil de personas que simplemente les gusta, disfrutan. Moverse. Efectivamente. Estar con los amigos, ¿vale? O quizás puede haber un ligero, ¿no? Una ligera motivación de autoexigencia y de exigirte a ti mismo, pero diría que como nivel bajo. Sin embargo, a medida que vas subiendo, y sobre todo si llegas a lo que es el deporte de élite, sin duda es parte de tu ADN. O sea, no puedes ser un deportista de élite si no te levantas cada día con esa motivación y con esa ilusión y con esas ganas de ir más allá de los límites. Entonces, respondiendo más a tu pregunta, creo que hay algo de intrínseco en ciertas personas, pero el deporte te empuja. Te invita. Te invita y te empuja, dependiendo. Nada más. O sea, Sí. supongo te puede invitar, pero te puedes quedar ahí. Pero, no, o sea, pero te empuja, cuando digo sí. te empuja, cuando hablo a nivel profesional. Sí, claro. No puedes, digamos, ser un deportista, vamos a decir, pasivo o cómodo.
por así decirlo, ¿no? Que te conformas, no puedes ser conformista, Claro. ¿no? Ahora mismo estoy pensando como mamá Ujú. y estoy incluso recurriendo a otras mujeres e incluso hombres que son papás, ¿no? Estoy pensando en la paternidad y en lo que muchos padres les quieren inculcar a sus hijos a través del deporte. Pero que muchas veces, Ismael, eh, no les preguntan qué deporte quieren hacer, ¿no? Entonces, ¿crees que es como algo que tus hijos tienen que tocar? ¿Crees que es algo que tus hijos tienen que hacer? Y estaba pensando también en la palabra motivación. Entonces, ¿cómo motivas tú como papá a un hijo a un deporte sin antes preguntarle? Porque de aquí sí quisiera que me respondieras en qué momento una persona brinca de amateur a profesional. ¿Cómo es que da este salto? ¿Cómo integras el deporte a tu vida? ¿Tiene que ver con un gusto? ¿O tiene que ver con una disciplina? ¿O tiene que ver con ambas? Wow, pregunta profunda y amplia. A ver, vamos, Primero, ¿cómo le inculcas el deporte a un hijo? vamos por partes. Yo, sinceramente, creo que el deporte debería de ser una actividad que hicieran todas las personas. Okay. Más allá de los resultados que puedas obtener, porque el deporte es salud, porque el deporte es vida, aunque suene a eslogan, mover el cuerpo, todo lo que sucede cuando mueves el cuerpo a nivel cerebral, a nivel hormonal, a nivel cognitivo. Hay muchísimas investigaciones que realmente han llegado a una, por así decirlo, a un acuerdo, ¿no? A una unanimidad, mejor dicho, de que el deporte hecho de una manera, digamos, pautada, porque no todos los cuerpos, no todas las mentes son iguales, es realmente muy beneficioso, ¿no? En todos los sentidos. ¿Cómo inculcárselo a un niño? Pues creo que como un juego. A los niños les gusta jugar. Entonces creo que el deporte debería de ser inculcado como un juego. Y un juego con valores. Y un juego con propósito. No simplemente como una actividad en la cual el niño la relacione con rendimiento y con resultados. Ok. Ismael, vamos a hacer una pausa. Sí, claro. Aquí me voy a detener un poco, pero me llama la atención esto del juego con valores, el juego con sentido. Más allá incluso de la diversión y más allá de lo que un papá tenga como expectativa al poner a jugar un deporte a un hijo. Pero bueno, vamos a hacer una pausa. Regresamos aquí en 95.5 FM Exa Torreón. Alguien te escucha. Platicamos con Ismael Santos, un explorador de la vida, exjugador de baloncesto del Real Madrid. Regresamos. Torreón, alguien te escucha. Platico hoy con Ismael Santos, el exjugador de baloncesto, es coach, psicólogo, especialista en mindfulness, yoga y compasión y se dice a sí mismo un explorador de la vida, no desde esta gran búsqueda de salir al mundo, sino de indagar, de profundizar, de experimentar y encontrar regalos y tesoros en nuestra propia vida. Y cuando Ismael en el bloque pasado nos decía esto, yo incluso pensaba que a veces pensamos en esta palabra explorar al salir al mundo, pero creo que incluso la exploración debería venir desde el interior. Ahí creo que está la gran exploración, sí, totalmente. ¿no? Ismael. De hecho, yo he hecho mucha montaña en mi vida, he sido montañista, he sido guía de montaña, y uno de los grandes alpinistas de la historia, un italiano llamado Walter Bonatti, de los años 30, 40 del siglo pasado, decía que la gran aventura está dentro de ti. Y lo dice un hombre que escaló por primera vez muchas cimas de 4.000 metros de los Alpes en solitario, hablamos casi de hace un siglo, ¿no? Y aún así decía eso, esa famosa frase, que la verdadera aventura está dentro de ti. Así es, y con esta frase que nos acabas de decir, que me parece maravillosa, no la había escuchado, pero sí, así lo creo que la verdadera búsqueda está adentro. Tú hablabas al irnos al corte estábamos hablando de las expectativas que los padres ponen a los hijos cuando los meten a jugar un deporte. Y tú decías que deberíamos de verlo como un juego con valores y con sentido. ¿Y a qué te refieres con esto? Porque yo pienso muchas veces que los papás en estas expectativas
grandes expectativas que le tenemos a nuestros hijos, que le ponemos a cada uno de nuestros hijos, ya van con una carga más que con valores y con sentido, a pensar que queremos que de este deporte ellos salgan exitosos y con medallas colgadas y con trofeos y con tantas cosas que incluso lo van a llevar a ser un jugador profesional en este deporte. ¿A qué te refieres con un juego con valores y con sentido? Pues me refiero a que desde mi punto de vista hay una mentalidad errónea, porque se ha creado una imagen del deporte que está asociada casi como de manera inherente al resultado y al rendimiento. Sí. Y todo lo que no sea obtener ciertos resultados y no tener un alto rendimiento se considera como fracaso. Exacto. Entonces, para mí eso es totalmente erróneo, ¿no? En el caso concreto de los niños, cuando me refiero a juego de valores y con propósito o con sentido, me refiero a que la infancia es un periodo de la vida en el cual el niño explora. Y qué bonito que pueda explorar, ¿no? Explora desde la inocencia, explora desde lo que, por ejemplo, en mindfulness se llama mente de principiante. No hay expectativas, simplemente el niño puede disfrutar de cada momento. Y cuando hablo de valores es el poder añadir a ese espacio de juego y de disfrute ciertas actitudes, ciertas maneras de poder realizar esas actividades. Esfuerzo, trabajo en equipo, honestidad, responsabilidad, humildad, y poder llevar de manera consciente esos valores al juego. Entonces, se convertiría en un juego, no en un juego para ganar, sino en un juego actitudinal. Es decir, podrías cambiar el premio no al que más puntos, más goles meta, sino al que mejor se comporte de acuerdo a esos valores, al que mejor cumpla con esos valores, ¿no? Claro. Con lo cual, de esa manera, puedes permitir que un niño pueda disfrutar, porque un niño siempre que se mueva y siempre que juegue va a disfrutar, olvidarse del resultado, olvidarse de la presión, del estrés, de la ansiedad, y de una manera que, sin que él casi se dé cuenta, que pueda estar comenzando a cultivar una cierta manera de estar en la vida, es decir, una cierta manera de hacer las cosas, ¿no? Y cuando hablo de propósito, me refiero también a que al niño, dentro de ese juego y con esos valores, pueda empezar a apreciar qué significa la diferencia entre hacer las cosas de manera mecánica, automática, pensando solamente en un objetivo, a hacerlo haciéndose una pregunta: ¿para qué hago esto? Claro, claro. Pero es una creo gran que todos nos pregunta. tendríamos que hacer esa pregunta, estemos en el área en la que estemos, es más, en nuestro diario vivir, ¿no? Claro, pero si lo haces de esa manera puedes comenzar desde que eres un niño o una niña, y entonces puedes crecer desde ahí. Quizás hay personas que se pueden hacer esa pregunta, hay a lo mejor personas que no se la hacen nunca en su vida, y otras que igual se la hacen a los 40 por primera vez. ¿Y qué sucede si te la haces por primera vez a los 6 años? Y no tiene por qué ser una pregunta profunda. Efectivamente. Pero que simplemente el niño diga: ay, ¿y por qué? O sea, hay un por qué, hay un para qué. O sea, puede ser la respuesta para hacer ejercicio, para moverme, para divertirme, para convivir con mis amigos. Efectivamente, ¿no? Efectivamente, que son grandes respuestas para un niño. Así es. Pero ya no son respuestas para ganar. Claro. Porque para ser el mejor. Efectivamente, porque entonces, digamos que la mente se estrecha y entonces solo creces con un objetivo, ¿vale? Claro. Ahora estoy platicando con una persona que pasó de amateur a profesional. Eso no lo podemos dejar de ver. Y luego me gustaría que nos dijeras cómo es que vas a caer a esta zona del mindfulness. Pero en este proceso, ¿cómo un jugador o como tú como jugador amateur pasas en tu mente a ser profesional? ¿Qué sucedió ahí? ¿En qué momento encuentras un para qué hacia arriba? ¿Con crecimiento o con evolución? En mi caso personal lo encontré así desde muy jovencito.
porque mi ilusión, mi propósito, mi para qué, no era obtener reconocimiento, no era ser famoso, no era ser millonario. Mi propósito era, yo era muy fan del Real Madrid, entonces mi propósito era, yo quiero ser como esos jugadores, porque esos jugadores transmiten muchas cosas, mejor dicho, emociones, transmiten mensajes, transmiten valores a todas las personas que los estamos viendo. Entonces yo quería ser profesional, y además de ese equipo, porque era el más reconocido, porque quería tener ese impacto en las personas, ¿no? Entonces ese fue mi propósito, ese cambio que tú dices, de amateur a profesional, que realmente yo fui profesional a los 16 años, Sí, claro. fue como un proceso bastante natural, porque yo ya desde pequeñito ya tenía en mi mente eso. Mi mente no era ganar, no era ser el mejor de qué, de nada. Porque hoy en día juegas bien, eres mejor sí que alguien, porque alguien lo dice y al día siguiente ya no lo eres. Entonces, o sea, eso no era realmente lo que me motivaba, pero sí me motivaba el mensaje que puedes dar. Ok. Ahora, en este proceso que fue tan natural para ti, supongo que de todos modos había ciertas características con las que tenías que cumplir, dentro tal vez de un camino de disciplina. No lo sé, ya quisiera que tú me lo dijeras, porque yo supongo que en este momento a lo mejor hay jóvenes que quisieran tener estos logros dentro del deporte que practican, y me gustaría escuchar qué les dirías tú a estos jóvenes que sí están buscando eh, hacerse profesionales como propósito en su deporte. O sea, yo no soy partícipe de dar consejos. Okay. Quizás sugerencias sí, pero consejos no creo que sea nadie para dar consejos. Mi sugerencia o mi invitación es que se hagan la pregunta de ¿para qué quiero ser profesional? Y hasta que esa pregunta no esté respondida, pues que se la sigan haciendo. Porque es muy importante, el propósito es una motivación profunda que te mueve más allá del resultado, de si tienes ganas o no, de si estás cansado o no. Claro. Porque es profunda, ¿no? Porque tiene que ver con algo que va más allá de ti, de tu propio resultado, de tu objetivo personal. Entonces eso es lo que les invitaría, ¿no? A que se hicieran esa pregunta. Y a partir de ahí, dependiendo de cómo sea la respuesta, que siguieran. Muy bien, pues con esta respuesta nos vamos otra vez a otra pausa y regresamos para seguir platicando con Ismael Santos aquí en Exa Torreón. Alguien te escucha, regresamos. Torreón en 95 FM, Alguien te escucha. Hoy platico con Ismael Santos. Él es un explorador de la vida. Ojalá de verdad haya seguido esta charla a lo largo de los bloques anteriores, pero estamos platicando con una persona que de manera profesional jugó baloncesto en el Real Madrid, pasó a Italia, pasó a Grecia y ahora es coach y psicólogo especialista en mindfulness, yoga y compasión, entre otras cosas. Y hemos estado charlando con él sobre estas cuestiones que tienen que ver con el propósito en la vida ligada al deporte en este caso, pero creo que pudieras llevar estas respuestas a cualquier actividad que tú estés desarrollando en tu día a día, porque una de las preguntas, o más bien la pregunta clave que Ismael nos ha compartido en este programa, tiene que ver con un para qué, ¿no? Y entonces creo que tendríamos... sería muy bueno que tú en este momento te hicieras esta pregunta, que tú como padre también se la hicieras a tus hijos. ¿Para qué? ¿Para qué haces esto? ¿Cuál es el propósito detrás de lo que estás haciendo? Y con Ismael, bueno, pues yo le preguntaba fuera del aire y te voy a volver a hacer esta pregunta. Yo te preguntaba que si habías sido feliz jugando baloncesto y con tu respuesta hoy, aquí al aire ya voy a cambiar la pregunta y te voy a preguntar, ¿qué estado humano tocaste más jugando baloncesto? Creo que los pasé todos. Ok. Felicidad en algunos momentos puntuales, pero luego también muchos momentos de tristeza, de frustración, también de alegría. No creo que la felicidad
fuera como el estado que más ha durado. El central, pues. No, el nuclear. Pero sí el entusiasmo y la pasión. Entonces, esto me parece interesante e importante diferenciarlo. Puede ser que no seas feliz, pero puede ser que aquello que hagas lo hagas con entusiasmo. Y eso es lo que cambia el tono, digamos, un tono afectivo, que así se llama, sería como cambia el color del cual coloreas tu día o tu estado, ¿no? Entonces, independientemente de que las cosas te salgan mejor o peor, pero si las haces con entusiasmo, con pasión, con dedicación, con propósito, entonces cambiaría felicidad por bienestar. Bienestar sí que ha sido un estado, digamos, bastante presente. Un eje en tu Sí, un eje central, carrera. sí, sí. Ok. Ahora, ya yo pudiera platicar horas contigo, sin embargo el tiempo nos va a comer y no me quiero ir sin otras preguntas. Ya que nos has contado más o menos cómo es que va tocando una persona o tú personalmente vas tocando este deporte de una manera profesional, ¿cómo sabe un deportista, cómo supiste tú cuando este deporte tiene que parar? Cuando tú tienes que pasar a otra etapa, cuando tú tienes que pasar a otra cosa. Muchos afuera del deporte pensamos que es la edad, pensamos que es el rendimiento físico. ¿Así es? En mi caso no. Okay. En mi caso fue el día que empecé a levantarme diciendo no tengo el entusiasmo que tenía antes. Independientemente de que, de hecho tenía 31 años, o sea, tenía más años de carrera, pero sí, llegó un momento en el cual yo me hice de nuevo, porque es una pregunta para mí recurrente en mi vida, ¿para qué vas a entrenar hoy? ¿Para qué estás aquí, no? Y entonces comprendí que no era ya el lugar en el cual deseaba estar y necesitaba cambiar de ámbito para seguir explorando, para seguir descubriendo, para seguir aprendiendo, para seguir creciendo. ¿Y qué exploraste? ¿Qué quisiste aprender? Conocí la montaña. Okay. Me volví a enamorar perdidamente, como me había enamorado del deporte. Por eso me quedé, o sea, vivía en Italia, donde me retiré. Allí descubrí la montaña y de ahí se abrió una nueva dimensión en mi vida. Tenía que ver también con la actividad física, evidentemente. Pero la naturaleza, en este caso salvaje, la montaña, me abrió nuevas puertas, porque la montaña tiene que ver con un concepto que, hablando antes de límites en el deporte, te lleva mucho más allá, que es el riesgo, el posible peligro, la muerte. No estoy diciendo que hacer montaña conlleve eso, pero sí es algo que está presente, es algo que yo he vivido, que he presenciado y a mí me ha ayudado muchísimo a poder explorar todavía de manera más profunda en mis miedos, en mis inseguridades, en mi capacidad con poder convivir con la incertidumbre, por ejemplo. Me ha ayudado enormemente a comprender que soy un ser, no lo digo peyorativamente, insignificante en el medio de tanta grandiosidad y majestuosidad como es la naturaleza, ¿no? Entonces, la montaña es una escuela de vida extraordinaria. ¿Cuál es el mayor miedo estando en la montaña, y en qué montaña qué montaña has explorado con mayor frecuencia o cualquier montaña? O sea, el miedo mayor es miedo a morirte. Okay. Es decir, o sea, cuando estás en montaña me refiero a lugares glaciares muy grandes, montañas grandes, en los cuales comprendes que la naturaleza está en continuo cambio, hay avalanchas, hay caída de rocas, puedes ir por medio de un glaciar y de repente las grietas pueden abrirse. Quiero decirse, esto puede sonar a locura, no es locura, porque a medida que te vas formando, por ejemplo, como guía de montaña, vas aprendiendo a poder reducir todos esos riesgos, ¿no?
sabiendo, pues, no sé, teniendo conocimiento de cuándo ha nevado, cuánta cantidad de nieve, la velocidad del viento. O sea, hay muchos factores, ¿no?, que te permiten saber el estado del terreno y los peligros que se llaman objetivos, ¿no? Entonces puedes reducir todos esos. Aún así, nunca vas a estar libre completamente de peligro, ¿no? Pero es un gran aprendizaje, porque es de nuevo el aprendizaje, hablábamos antes del deporte del límite. En la montaña hay una cima, y todo montañista quiere llegar a la cima. Ok, ¿y qué sucede? Para llegar a la cima estoy dispuesto a perder mi vida, estoy dispuesto a congelarme, estoy dispuesto a, ¿no?, a incluso a que te amputen una mano, ¿vale? Entonces ahí hay de nuevo un gran aprendizaje. Otro gran aprendizaje es que normalmente en la montaña vas encordado con una persona. Y esa es una metáfora maravillosa de la vida, ¿no? El ir encordado físicamente con alguien, sabiendo que tu vida depende de él y la vida de la otra persona depende de ti. ¿Te ha desesperado saber que vas encordado? No, me ha encantado porque es un compromiso muy grande. O sea, es una mezcla de responsabilidad y de compromiso, ¿no? Saber que lo que yo hago tiene una repercusión grande en lo que le puede pasar a otra persona, ¿no? Claro. Pero también en lo que el otro hace te repercute a ti. Y tal vez tú querías avanzar un poco más y no pudiste en esa ocasión. Bueno, pero ese es el aprendizaje, ese es el crecimiento. El saber que no siempre las cosas pueden ser como tú quieres. Hay un concepto que a mí me gusta mucho de la montaña, y es que el gran montañero no es aquel que más cimas ha subido, sino es aquel que más veces ha sabido renunciar a llegar a la cima. Puede ser que estés cansado, puede ser que no tengas, las condiciones no sean buenas. Entonces, esos momentos en los cuales tú evalúas y decides, ¿no?, si seguir o si volverme, y que lo puedas hacer de manera consciente sabiendo que el no haber hecho la cima no es un fracaso, sino que es un gran aprendizaje. ¿Y qué te ha costado más, renunciar o continuar porque quieres llegar a la cima? Al principio me costaba cuando empecé a ir a la montaña, pero enseguida comprendí que o aprendía eso o si no me iba a morir un día. Entonces lo aprendí rápido. Lo integraste. Sí. Oye, Ismael, y porque no quiero que nos coma el tiempo, ¿cómo es que tocas el mindfulness? ¿Qué sucede en tu vida que ahora incluso seas coach y psicólogo y toques mindfulness y toques compasión? ¿Por qué la compasión? Bueno, ¿por qué? Todo eso sucede a raíz del 2001, en un viaje que hago a la India, cuando descubro la montaña y voy a hacer mi primer trekking en la India, y lo voy a hacer a una zona que es la zona budista, que se llama Ladakh, en el noroeste de la India. Entonces allí normalmente los trekkings lo que hacen es que pasan por monasterios. Entonces, en mi faceta de explorador, cuando después de la primera etapa del trekking veo que hay un monasterio, voy a explorar. ¿Cómo no? Obvio, claro. Pues sí. Si eres un explorador de la vida, habría que asomarse. Claro, ¿qué es esto? ¿Qué hay Claro. aquí? ¿Cómo viven aquí? ¿No? Y entonces ahí descubro la meditación, descubro el budismo, descubro el silencio, descubro otra manera de vivir, y cuando termino de hacer ese trekking, cambio la visa y me quedo allí 6 meses. ¿Y por qué me quedo allí 6 meses? Porque justamente coincidió, y no creo en las casualidades, el momento en el cual yo me retiraba de mi práctica deportiva. Había conocido la montaña y entonces estaba necesitando... era un momento de vacío existencial, por así decirlo, ¿no? Después de haber hecho algo que me había llenado mucho en mi vida. Y entonces apareció el camino, yo le llamo el camino espiritual, ¿no?, el camino interior. Entonces, a partir de ahí es cuando empiezo a meditar, cuando empiezo a descubrir el yoga, cuando aparece en mi vida esa dimensión espiritual, que creo que de alguna manera la venía ya cultivando, pero no de manera consciente, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, como que de manera natural, también lo hablaba ayer, que el hecho de ser guía de montaña y de acompañar a personas en situaciones de riesgo
es ya hacer un acompañamiento a personas, ¿no? Claro. Porque emergen todos los miedos y todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Había un amigo, no, es una frase también de un gran guía, que decía que en la montaña emerge lo mejor y lo peor de las personas, ¿no? Debido a estas situaciones a veces límites, ¿no? Y a partir de ahí, también de manera natural va emergiendo en mí como la necesidad de poder ir conociendo más, aprendiendo más. De ahí que me formo como profesor de mindfulness, como coach, como psicólogo. ¿Y por qué? De nuevo, la pregunta, vivir con un propósito. ¿Para qué quiero vivir? ¿No? Que es la gran pregunta. ¿Cuál es el sentido de mi vida? Comprender que es esa faceta de acompañar a personas en sus procesos de, bueno, de dificultad, de dolor, de sufrimiento. Y de ahí llega la compasión, que es el alivio del sufrimiento. Claro. Vamos a hacer otra pausa, Ismael, y regresamos para cerrar esta fabulosa charla que, con este gran tema de la compasión, que es acompañar. ¿Cuál es la compasión y cómo viviste tú? ¿Cómo has vivido tus duelos? ¿Quién te ha acompañado a ti? Pero bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos aquí en Exa Torreón. Alguien te escucha. Regresamos en Exa Torreón en 95.5 FM. Platico hoy con Ismael Santos, que por cierto no había comentado al inicio del programa que Ismael Santos estuvo aquí en Torreón cuando estamos transmitiendo esta entrevista. Estuvo de visita desde España a través del Instituto Resilia. El Instituto Resilia lo trajo para dar una conferencia en el TEC de Monterrey, entre otras cosas. Y bueno, pues aprovecho para agradecer al Instituto Resilia por haber traído a Ismael a platicar sobre su experiencia, sobre su visión y sobre esto que tiene que ver con el propósito de nuestra vida en lo que hacemos. Con él, a través del deporte, a través del trekking, incluso en la montaña, pero más allá, una exploración hacia el interior para poder vivir con sentido en nuestra vida. Y bueno, Ismael, ya lo decías tú y te lo decía yo en el corte comercial. Pues definitivamente las charlas en la radio son cortas, pudiéramos platicar acerca de muchas cosas más, pero antes de irnos y para cerrar esta entrevista, sí me gustaría que nos dijeras qué es la compasión, cuál es el sentido de compasión humano que las personas deberíamos de tener en nuestra vida y sobre todo ligándolo a esto que creo que ha sido el eje central de esta charla, el para qué, el sentido, el propósito de nuestra vida. ¿Por qué la compasión? ¿Para qué la compasión? La compasión, como yo la he estudiado, es un proceso, no es una emoción. No es un concepto. No es un concepto, no es una emoción, no es un sentimiento, es un proceso. Dicho rápidamente, empieza por una comprensión de que una persona o uno mismo, lo cual sería autocompasión, claro, está sufriendo o tiene una dificultad. Y eso es más racional, ¿no? Hay una comprensión. Luego habría un segundo paso de ese proceso que tiene que ver más con un resonar en el corazón y tiene que ver con una empatía más emocional, ¿no? En el cual yo siento el dolor o el sufrimiento que hay en esa persona, ¿no? Pero no me quedo ahí. Y esta es la diferencia entre la empatía y la compasión, ¿no? Quedarme ahí sería que resueno con tu dolor, pero ya está. Sin embargo, el proceso sigue, porque lo que emerge en mí es una necesidad, una motivación de hacer algo para poder aliviar ese dolor o ese sufrimiento que tú tienes. Y finalmente llega la acción. Hago eso que tú necesitas. Y cuando hablo de acción, muchas veces la acción puede ser escuchar. Claro. O sea, no nada más estar al lado como sería la empatía, nada más siento tu dolor. Efectivamente. No solo siente, sino que te escucho, claro, sino que te doy la oportunidad de que puedas abrirme tu corazón, de que puedas contarme, compartirme qué es lo que te sucede. Y lo hago sin juzgarte, sin decirte si está bien, mal, sin decirte lo que tienes que hacer. Lo hago porque de esa manera tú sientes
que yo estoy ahí contigo. No estoy por encima de ti, sino que como ser humano que también tengo mis situaciones difíciles, también paso por dolor y por sufrimiento, digamos que no hay una relación vertical, sino que hay una relación horizontal, ¿no? Entonces la compasión es, creo que, lo más maravilloso que tiene el ser humano. Cerrando con el deporte, Ismael, ¿se vive la compasión en los deportes de equipo? No. ¿Eso te ha llevado a que la busques? Sí, claro que sí. ¿La Sin encontraste en el acordonado en la montaña, más no en la cancha, en el baloncesto? Sí, claro. Sí, sí. Lo he encontrado, la he encontrado más, bueno, en los monasterios, en los retiros de meditación, en la montaña. eh, Muchas veces, cuando digo en la montaña, en muchas experiencias que he vivido simplemente paseando, cuando te vas a dar un paseo eh, y estás tú solo en medio de ese mundo tan mágico, ¿no? Que es la naturaleza. Y, y también lo he vivido en muchos de los viajes que he tenido la oportunidad de hacer a muchos lugares de montaña: Perú, Argentina, Nepal, Tíbet, India, en los cuales he tenido yo digo que realmente el privilegio de poder convivir con personas muy humildes, humildes a nivel económico, me refiero, Sí, sí, viviendo sí. en condiciones muy difíciles, pero con unos corazones extraordinarios y con una gran capacidad de darte prácticamente aquello que no tienen. Es decir, literalmente como que sentarte en una casa en la cual tenían muy poco para comer y aún así siempre te ofrecían a ti primero, ¿no? Entonces, sí, grandes regalos y grandes lecciones de vida. Vaya aprendizajes, claro, claro. Ismael, muchísimas gracias Ujú. por venir pues hasta Torreón, aquí en México, a dar esta conferencia. Gracias al Instituto Resilia, otra vez por abrirnos esta oportunidad, por lograr ponernos esta ventana aquí a los laguneros para poder aprender de ti. ¿Dónde pueden encontrarte en redes sociales? Si alguien más está interesado, si no pudo ir a la conferencia en la que estuviste aquí en Torreón, pero te quieren seguir, si no saben cómo encontrar este sentido en el deporte que practican o en su propia vida. Sí, yo tengo mi página de Instagram, pueden buscar Ismael Santos Mente y Atención, por ejemplo, y ahí me encuentran, y a partir de ahí pues ya estamos en contacto. De acuerdo. Pues muchísimas gracias otra vez Gracias a ti. por esta charla, por esta entrevista. Gracias a Lorena Sada, que fue también medio para que estuvieras aquí. Gracias a Víctor Martínez, a De Zacarías. Y bueno, pues muchas personas participaron en que esta entrevista se pudiera llevar a cabo. Y pues no me queda más que invitarte a seguirnos escuchando cada